Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast número 9 de Home Clinic. Hoy tenemos un invitado especial, Alan, que es nuestro nuevo nutriólogo. Estaremos también con Andrés y hoy hablaremos sobre algunos temas de interés, obviamente relacionados con la nutrición. Muchísimas gracias. A ver, platícanos un poquito de ti, Alan. Cuéntanos qué estudiaste, a qué te has dedicado durante tu carrera profesional y en qué áreas te gusta más enfocarte en nutrición. Pues yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, soy de la UAM Xochimilco, aquí cerquita. Casi toda mi carrera me he dedicado a pacientes psiquiátricos. He estado con pacientes en el Fray Bernardino, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Me gusta mucho la salud mental, entonces casi todo lo he enfocado justo a ese aspecto, y la relación entre nutrición y salud mental también. También me dedico a nutrición en envejecimiento. Tengo un diplomado en envejecimiento saludable, entonces también todo lo que tenga que ver con la parte de geriatría me gusta bastante, y las herramientas que se ocupan también es otro tipo de población y otro enfoque, entonces es algo que también me agrada mucho. Y en esta relación de enfermedades mentales me agrada mucho trastornos de la conducta alimentaria, que es algo que he buscado especializarme a lo largo de este tiempo, y síndrome metabólico, que es al fin de cuentas a lo que me dedico, que síndrome metabólico pues va relacionado con obesidad, aumento de colesterol y triglicéridos, aumento de glucosa en sangre, aumento de presión arterial, que es al fin de cuentas las recomendaciones que buscamos enfocar para que la población disminuya el riesgo. Ay, bueno, yo tengo una pregunta ahorita que hablas sobre esta parte de la formación. ¿Cómo es que en algún momento, porque generalmente tenemos concebidas la nutrición por un lado y la salud mental por otro, y ahorita tú nos hablas de que tus pacientes suelen ser psiquiátricos? Háblame un poquito de la relación y cómo llegas a ese punto. Porque cuando estudias, regularmente las cosas van siendo como muy bonitas. Y me refiero a que piensas que únicamente otorgando el plan de alimentación y que esté bien cuadrado, ya con eso ya logras que el paciente cambie o modifique hábitos. Pero conforme te vas dando cuenta, la situación es muchísimo más compleja. Y entonces es un individuo que a lo mejor tiene problemas, que tiene presiones, que hay situaciones en relación a la comida que no ha superado tal vez del todo, y entonces siguen siendo barreras importantes para que cambie completamente sus hábitos. Entonces, a partir de empezar a atender pacientes, me di cuenta de justamente eso. Bueno, ya está más que evidenciado, pero tú te das cuenta en la parte clínica que existe esta relación, y que hasta que la persona no empiece a mejorar su salud mental y la relación que tiene con la comida, entonces va a poder también empezar a modificar sus hábitos a largo plazo, que es de lo que se busca. ¿Cuáles son como las claves para que una persona cambie esta relación con la comida? Tengo entendido que muchas veces llegamos a comer por ansiedad, llegamos a tener hábitos alimenticios que están directamente ligados con carbohidratos o con grasas, y muchas veces incluso existen hasta adicciones, ¿no? A ciertos alimentos o macronutrientes. ¿Cómo se aborda eso desde el punto de vista de nutrición y cómo se puede empezar a tener una vida un poquito más saludable a las personas que tenemos ¿cómo decirlo? Como conducta alimenticia hasta viciada? Ok, es que mencionaste 3 puntos muy importantes. El primero, yo creo que va muy enfocado al pensamiento dicotómico. Esta parte de o todo o nada, se enfoca a muchas cosas y más a la parte de alimentación. Entonces, cuando los pacientes quieren venir conmigo, empiezan a decir: "No, sí, voy a cumplir todo", y lo quieren hacer todo al pie de la letra, y piensan que es como una receta médica, en donde tienen que cubrir todo tal cual se dice ahí, pero trasladar eso a un plan de alimentación es difícil. ¿Por qué? Porque si no lo logro hacer como viene escrito, me frustro, y si me frustro, lo dejo, y entonces es ahí donde ya el plan se acaba. Ejemplo, yo quería tal vez hacer tal cual me lo indicaron, pero de repente pues una semana se me dificultó y ya no tuve como para hacer tal vez ese pollo con ensalada, y entonces de alguna manera me bloqueo, y entonces no sé qué hacer, y como tal, como digo, bueno, pues ya no hice el pollo con ensalada, entonces termino haciendo lo que yo hice antes. Y se aplica mucho también con ejercicio. Por ejemplo, si yo mi meta es hacer ejercicio y pienso que únicamente hacer ejercicio es ir a un gimnasio y hacer 1 hora, entonces cuando yo no puedo ir al gimnasio porque tengo un día muy ocupado, entonces lo que va a pasar es que pues lo voy a dejar, no voy a dejar y voy a estar en cero. Y tal vez me hace falta abrir un poquito el panorama y entender que ejercicio es hacer 15 minutos también, y es que esos 15 minutos
minutos se pueden hacer en casa a través de un video en YouTube y que también va a empezar como a sumar. Entonces es como de, ok, no tenemos que cubrir el plan de alimentación al pie de la letra, verlo más como una serie de consejos que yo tengo que ir cumpliendo. Y si me hicieron 9 consejos, si yo cumplo 3, con eso voy sumando con respecto a mi salud. El problema es ese, que quiero yo cubrir los 9 y lo quiero cubrir lo más rápido posible porque mi objetivo es bajar de peso muy rápido y entonces pues es una presión bastante grande y que si no la llego a cubrir pues me defraudo y lo retiro. Esa es como una de las cosas que yo he visto mucho en consulta, como esta parte. Otra es objetivos poco realistas, que es como de quiero bajar, no sé, 5 kilos. Pero pues la verdad es que tal vez en muchas situaciones la persona no tendría por qué bajar 5 kilos por sus condiciones físicas y a lo mejor y nada más necesita reducir 2 y la velocidad con la que va a perder esos 2 va a ser diferente a alguien que sí necesita reducir 10 tal vez, ¿no? Entonces esa persona tal vez con que reduzca medio kilo, 1 kilo a la semana es más que suficiente, pero su meta es muy elevada. Entonces buscaríamos que de preferencia esos objetivos sean realistas. Mientras más real sea el objetivo, mientras más chiquito sea, más factible, lo que va a ocurrir con él es que va a ser más fácil de poder cumplirlo. Y si yo lo cumplo, es más sencillo que yo lo pueda mantener. Si mi plan son 5 días de ejercicio, es un objetivo muy elevado para alguien que no hace nada de ejercicio. Bueno, ya queda aspirable en algún punto, pero lo que ocurre es que no lo voy a cumplir y lo más probable es que entonces si no lo cumpla yo en algún punto diga pues ya lo dejo, ¿no? Entonces mejor entonces empiezo con un objetivo más chiquito, elijo 2 días que es algo un poquito más aspirable y ya si mantengo esos 2 pues ya planeo empezar con el tercero y así sucesivamente. No pensamiento dicotómico, no todo, nada, no cosas muy cuadradas de manera en la que tenga que cumplir estricto el plan de alimentación y de preferencia tampoco objetivos poco realistas y poco probables. Y la última parte que mencionabas de la adicción a la comida, difícil o está en duda, ¿eh? Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a psiquiatría te va a decir que no existe la adicción a la comida. No, ¿por qué? Bueno, es que también hay psiquiatras que apoyan esto y psiquiatras que no. Pero lo que ocurre es que al menos los psiquiatras que están en la parte de trastornos de la conducta, que es a donde estoy yo un poco encaminado, es que no se puede hacer adicto a algo que tú necesitas para vivir. Se podría decir que entonces eres adicto al aire, por ejemplo, y no es el caso. Entonces tú necesitas la comida para poder vivir. Entonces, por lo tanto, no podría ser adicto a la comida. Entonces es una postura que se plantea. Ahora, ¿se puede ser adepto? Sí, más no adicto, que es una situación diferente. O sea, a mí me puede gustar lo dulce, pero no por ello soy adicto a las cosas dulces. Que ya adicción conlleva otro tipo de situaciones. Las cosas relacionadas con la comida no se pueden tratar como adicciones. Porque, por ejemplo, ¿con qué se tratan las adicciones? Con abstinencia. Entonces, yo no puedo decirle a la persona que se quite las cosas dulces. ¿Por qué? Porque en algún momento va a convivir nuevamente con esas cosas dulces, porque la alimentación cubre un rol social. Ejemplo, si yo fui a una fiesta y me ofrecen una rebanada de pastel, no sería la mejor idea tal vez que esa persona, si le gusta el pastel, diga no todo el tiempo. Y es más, no lo va a hacer, no toda su vida va a tener la abstinencia al consumo de pastel si es algo que le agrada. Y es un error que normalmente se realiza. Como no puede haber abstinencia de alimentación, entonces los alimentos no se pueden tratar como adicciones. Eso es una cosa. Ahora, las adicciones normalmente se producen por la segregación de dopamina, que está relacionado con esta parte del sistema de recompensa. La dopamina segregada cuando consumimos ciertos alimentos que nos agradan, que para que nos podamos entender, la dopamina es este neurotransmisor que se segrega cuando regularmente nos regalan algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ganamos un premio, se agrega dopamina y entonces lo que queremos hacer es volver a participar ahí como para que podamos ganar otro premio. Es lo que pasa mucho con las apuestas. Yo apuesto, gano, genero dopamina y quiero como volver a apostar. Entonces, es como el pico de dopamina que podemos como entender normalmente, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que cuando yo como algo, también segrego dopamina y lo que hace mi cerebro es querer volver a probarlo porque me genera placer. Sin embargo, la cantidad de dopamina que se segrega comiendo alimentos es pequeña comparada con la cantidad de dopamina que se segrega con otras sustancias como cocaína, por ejemplo. No tal vez real, pero para que lo imaginemos, la cantidad de dopamina segregada por consumir, no sé, un pan dulce es de este tamaño, mientras que la consumida por cocaína es de este tamaño, ¿no? Entonces, ¿adicto a la cocaína? Sí, sin problema. ¿Adicto al pan dulce? Es más como una relación ahí que tenemos tal vez con el alimento. Claro. Y tal vez, ¿por qué? Porque queremos tratar
tal vez frustraciones o cosas que van saliendo mal de nuestro día con placer, y ese placer tal vez lo estamos buscando con alimentos. Entonces, tal vez tuve un mal día y se me antoja entonces el pan dulce y lo como, y con ello pues ya hace que me sienta tal vez un poco mejor. Aunque si el alimento es una válvula de escape emocional, pero no es saludable cuando es nuestra única válvula de escape emocional. Entonces tenemos que buscar otras válvulas de escape y no solo comida, porque lo que ocurre es que cada vez que yo me sienta mal, pues entonces voy a comer y voy a comer mucho. Entonces busquemos otras válvulas de escape aparte de comer de ¿Qué preferencia. otra recomendarías tú? Ejercicio es una muy buena válvula de escape emocional también. Platicar con alguien que tengamos como mucha confianza, salir, tener un tiempo fuera, también puede ser una válvula de escape emocional. O sea, si en ese momento le estoy pasando muy mal, pues entonces voy y me salgo y que me dé tantito el sol y que me dé el aire, también me Claro. ayuda bastante. La música, escribir, pintar, son otro tipo de estrategias que pueden ayudarme a contener la emoción sin necesidad de llegar a la parte de comer. Entonces, adicción a la comida, en duda. ¿Por qué? Porque no se puede tratar como una adicción, etcétera. Entonces, ¿puedo ser adepto a? Sí. Y también por costumbre. O sea, yo puedo estar acostumbrado a comer un pan dulce después del desayuno, y pongo mucho el pan porque es como de lo que más se escucha. Y me dicen, no, es que no lo puedo dejar. Y yo, es que tampoco se trata de dejarlo, es tratar de saber que los alimentos de este tipo hay que comerlos, pero hay que comerlos, hay un día y una hora como para poder comerlos, y tal vez la mejor toma de decisión no es comerlos todos los días. Entonces, si yo me como ese pan dulce 1 o 2 veces por semana, tal vez no cause tantas repercusiones, pero si me lo estoy comiendo diario, tal vez no sea la mejor toma de decisión. ¿Qué ocurre? Que si estoy acostumbrado, lo que va a pasar es que termino de desayunar y luego, como ya estoy condicionado mi cerebro me va a decir, cómete un pan dulce, pero porque ya es costumbre. Pero eso no quiere decir que no se pueda romper. ¿Qué se hace ahí? Pues buscamos similitudes de algo que se parezca al pan de dulce, pero sin necesidad de que sea forzosamente pan dulce. Entonces, ¿qué se le parece al pan dulce? No sé, pues un pan con un poco de mantequilla y azúcar, unas galletas Marías, o sea, algo que igual me proporciona algo dulce, pero sin necesidad de que sea el pan, como para que también empecemos a variar y de ahí yo genere flexibilidad, que es al fin de cuentas lo que hace que se cambien los hábitos. Busco flexibilidad y entonces ya después ya mi cerebro puede captar de que, no siempre es pan, hay otras opciones, y tal vez después lo cambie a otras alternativas que pueda yo ir variando. Tiene mucho que ver hasta con un tema de cultura, ¿no? Por ejemplo, tengo pacientes que hay que restringirle, por ejemplo, las tortillas cuando desarrollan una enfermedad crónica como la diabetes, y de repente lo que me dicen es, ¿y cómo voy a llenar, no? Habiendo otras opciones para saciar, como, no sé, verduras, carne, etcétera. También familias que de repente tienen tan integrada la Coca-Cola o los refrescos en su dieta, que incluso llegan a tener grandes consumos de azúcar sin darse cuenta. No, incluso no lo toman en cuenta como en las calorías diarias, y al final de cuentas empiezan a subir de peso y nadie sabe por qué. Bueno, Sí, y es que ahí hablaste, por ejemplo, de dos situaciones. El primero de los cereales, que es esta parte como de tortillas, pan, etcétera, arroz. Pero pues, por ejemplo, los cereales son complicados a veces porque es parte de nuestra cultura. Claro. Las civilizaciones salen a partir de los cereales. Por ejemplo, acá sería el maíz, ahí en Asia sería el arroz, en Europa sería el trigo. Entonces, las civilizaciones se siembran a partir de la parte del consumo de cereales. Entonces, son la base de nuestra alimentación. De hecho, la mayor proporción que debemos de comer es de cereales. Lo que ocurre es que los cereales a veces se empiezan a ver como el enemigo, y no es el caso. Es como de, tengo que quitar tortillas, tengo que quitar pan, tengo que bajar el consumo de arroz, y es como de, no, o sea, estos no los tienes que quitar. Sí tenemos que comerlos en una cantidad apropiada, y justo como lo que dices, tratar de aumentar tal vez el consumo de verdura y alimento de origen animal, que eso nos ayuda porque estos dos causan saciedad, y más que saciedad que los mismos cereales. O sea, por ejemplo, las verduras tienen fibra, los alimentos de origen animal tienen proteína y tienen grasa. Entonces son tres cosas que me van a causar saciedad y que por lo tanto van a hacer que pueda yo bajar un poco mi consumo de tortillas, y si me comía tal vez 7, pues la puedo bajar a 4, pero aumentando, a costa de aumentar estos dos, y ya tal vez bajo también un poco mi índice glucémico también. Y con respecto al refresco, pues que también está muy relacionado con la parte cultural, que es uno de los puntos difíciles. México es de los mayores consumidores de refrescos, ¿no? Exactamente. Y es que lo que pasa es ideal que se modifique esta situación.
Sí, es ideal. Pero para que algo cambie a nivel cultural y a nivel país va a pasar mucho tiempo, tiempo que tal vez nosotros ya no tenemos. Entonces vamos a tener que partir de cambiar nosotros. El refresco igual, es una bebida que se puede llegar a consumir, pero como todo, o sea, tal vez puede consumirse en ocasiones específicas. Y por ejemplo, yo tomarme 600 mililitros de refresco todos los días no es la mejor toma de decisión. Y ojalá fueran 600 mililitros. ¿No? Pueden llegar a ser rejas Es- enteras de sí, refresco. o sea, pues yo conozco a alguien que desayuna con un litro de Coca-Cola y come con un litro de Coca-Cola. Y bueno, también, ¿cómo abordas todo esto a partir de la relación que tienes con tu salud emocional? Es muy importante como sembrarlo en la mente de las personas porque de repente como que separamos mucho los temas, ¿no? Incluso, bueno, entiendo que ya eres de una generación nueva, pero todavía a mí me tocó... como separarnos, fragmentarnos. O sea, entiendo que la ciencia necesita como tomar partecitas del ser humano para poder entenderlo de una mejor manera. Ahora cada vez entendemos más que somos una situación integral, ¿no? Que de repente no puedo cambiar un hábito alimenticio si es que, por ejemplo, el comer un pan dulce en la mañana es este único recuerdo que tengo con mi mamá, ¿no? O fue lo último que hice con mi mejor amigo. Entonces, poder reconocer estas cosas y poder entender que la conducta alimentaria es mucho más que comer, ¿no? Entonces, qué interesante que tengas este nuevo enfoque tan importante, tan integral, Y ¿no? tan necesario para los pacientes. Fíjate que algunos pacientes nos hicieron algunas preguntas, algunos de nuestros seguidores, y vamos a empezar con ellas, ¿vale? Nos preguntan cómo influyen nuestros hábitos cotidianos, por ejemplo, el sueño, la actividad física y el nivel de estrés en la eficacia de un plan nutricional. Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, pues es que esas tres cosas lo son todo, casi, casi. Me gustaría partir de, la gente piensa que nosotros nos dedicamos a hacer que la gente baje de peso o suba de peso. Es como lo que nos asocian. Y sí, es parte de nuestro quehacer cotidiano, pero no es precisamente a lo que nosotros nos dedicamos. En realidad, nuestra función como nutriólogos es tratar de hacer que pueda haber un apoyo con respecto a prevención, control y tratamiento de algunas enfermedades relacionadas con la alimentación. Y aparte, tratar de mejorar hábitos en general, no solo hábitos alimentarios, sino hábitos en general con el paciente. Y esos tres tienen mucha relación con respecto a si hay fracaso o no a llevar un tratamiento nutricional. Ejemplo, dormir. Hay estudios que indican que hay que dormir más de 7 horas, porque menos de 7, o sea, hay estudios que incluso comparan 6 con 7 y ya 6 ya empieza a haber diferentes estragos. Por ejemplo, ya no tengo tanta retención, empiezo a ser un poco más irritable, eso en la parte como emocional. Y con respecto a la parte de alimentación, busco un poco más el consumo de azúcares. ¿Por qué? Porque mi cerebro únicamente se alimenta de azúcar. El cerebro ocupa el 20% del gasto de energía total y únicamente es con el consumo de carbohidratos. Entonces, si yo lo hago trabajar horas extras, pues lo que va a pasar es que mi cerebro me va a estar pidiendo también combustible y por lo Ahora tanto voy todo. a estar pidiendo azúcar. Ok. Entonces, lo que se ha visto es personas que duermen menos de 7 horas tienen más adaptación al consumo de azúcares y por lo tanto está relacionado con un incremento de peso corporal. Otra cosa que se relaciona con el incremento es que mientras menos duermo, más cansado estoy y por lo tanto, pues que yo tome la iniciativa de hacer ejercicio también va a costar más trabajo. Entonces, voy a estar más cansado, se me van a antojar más cosas dulces, muy probablemente pues voy a comer un poco más y lo que me va a llevar es hacer que el peso corporal aumente. Dormir es muy, muy, muy importante y es algo que se ha estado como relegando. Yo sé, no es porque querramos, es porque la sociedad así a veces nos lo exige en muchos de los casos. O sea, por ejemplo, tenemos personas que tienen hasta 2 trabajos y que todavía tienen que llegar y tienen que cuidar a sus hijos. Entonces que me dicen, no, es que yo me tengo que dormir forzosamente a la medianoche y se levantan a las 4 de la mañana y ya no hay forma tal vez como de cambiarlo, ¿no? Personalmente, si yo duermo 6 horas, no tengo forma de hacer todo lo que tengo que hacer en un día.
O sea, y eso 6 es, horas. si yo durmiera 6 horas, no me alcanzaría el Ah, día para terminar de hacer todo lo que tengo que hacer en un día. O sea, y eso es algo muy complicado. Por ejemplo, actualmente ya no estoy haciendo guardias de noche. Los que estudian medicina, incluso durante la carrera, está esto que se conoce como internado. Está también las residencias médicas para los que se están especializando. Y en estos años de práctica clínica, nos hacen hacer guardias cada X tiempo. En esas guardias, pues literalmente son jornadas de trabajo de 36 horas más o menos. Después uno sale y ya empieza a trabajar, sobre todo si uno llega a trabajar en el servicio público. Hay turnos en la mañana, en la tarde y en la noche. Personalmente, cuando estaba trabajando, agarraba los turnos de la noche y bueno, si ahorita tal vez duermo poco, entonces no dormía casi. O sea, dormí una noche cada 2 días. Yo creo que entre tantas cosas que llegó a pasarme, creo que fue una etapa en donde literalmente empecé a subir muchísimo de peso. Y creo que al menos en esta carrera en medicina, a veces es muy complicado tener esas horas de sueño necesarias. La verdad es que es algo, pues sí, complicado. Y bueno, estoy hablando de medicina, pero estoy seguro que también hay otras personas, hay otros profesionistas, otro tipo de trabajos que también involucra muy pocas horas de sueño. Tengo unos pacientes que venden productos en un mercado y para que logren tener abastecido su local a las 6 de la mañana que abren, tienen que hacer las compras en la central de abastos desde las 3:30 de la mañana. Y es una jornada de todo el día, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones esto es difícil. ¿Hay algún consejo para los que dormimos poquito? Dormir más. Dormir más. Sí, no hay otra alternativa. Me voy a dormir, No hay. cuídense mucho. O sea, por eso mencionaba que es como muy difícil porque pues nos lo exige así tal vez nuestra situación, pero si está en nuestro poder dormir más, el dormir más es como la única clave. Ahora, por ejemplo, estos estudios se han hecho, ya que tocaste como algunos trabajos, se han hecho comparando personas que trabajan de noche, por ejemplo, en turnos de 24 como guardias de seguridad, como veladores, por ejemplo, y en ellos el dormir poco se ha correlacionado con riesgo cardiovascular, con la parte igual de tener problemas como demencia, que es deterioro cognitivo leve a largo plazo, Alzheimer, el aumento de peso y con lo que conlleva el aumento de peso. Y desafortunadamente ahorita no hay algo que indique que puedas comer o puedas hacer como para sustituir tus horas de sueño. No lo hay. Para la parte como de siestas, porque mucha gente es así como de pues es que me duermo tantito y por las tardes. Lo recomendable es que esas siestas no sobrepasen 20 minutos. Algunos estudios dicen que no sobrepasen 40 minutos para que eso no afecte tu horario de sueño por la noche. Y esa no repone el sueño que tienes de manera nocturna. Entonces, lo ideal es sí dormir. Y es el momento en el que se repara nuestro cuerpo y en donde nuestro cerebro de alguna manera limpia también ciertas circunstancias. Entonces, el dormir va a ser fundamental y desafortunadamente no hay algo ahí que lo reponga. No, iba a preguntar justo lo de las siestas, ¿no? Ok. O sea que de repente podríamos pensar que quizá dormir un poco durante la tarde nos puede ayudar y a lo mejor sí te hace que estés un poco más descansado, pero justo como decías, ¿no? O sea, no, No repone. repone el tiempo de la noche. Y bueno, sabemos definitivamente que las circunstancias ideales es complicado poder llegar a ellas, pero sí es muy importante como empezar a transmitir esta información para que las personas sepan que si en algún momento hay oportunidad poder intercalarse, ¿no? En lugar, si vamos todos a comprar, no sé, por ejemplo, en este caso la mercancía en la mañana, pues a lo mejor que vaya un día uno y un día otro, a lo Para que mejor puedan dormir un poquito más, ¿no? Sería un quizá, muy buen ¿no? consejo para ellos. O no sé, turnarse o quizá pues generar negociaciones. Yo escuchaba apenas a una mujer, les debo el nombre, pero juro que se los doy en algún momento, y hablaba de que detrás de toda empresa, detrás de todo banco, detrás de todo empleo hay un ser humano. Claro. Entonces las negociaciones, sobre todo cuando, oye, necesito realmente llegar a las 10 de la mañana, porque tengo a mi hijo y pasa esto, y cuando tú estás dispuesto a ser una persona profesional en tu trabajo, creo que hay muchas formas de negociar. Ella decía que en sus trabajos ella llega y le dice, mira, yo necesito 1 hora de ejercicio y dormir hasta tal hora, pero te prometo que soy súper eficaz. Y siempre lograba estas negociaciones para poder Cumplir cumplir, sus metas, ¿no? ¿no? Pero de manera como integral. Entonces, digo,
Sé que no todos vivimos las mismas circunstancias, pero probablemente sería una buena herramienta que pudiéramos usar. Y fíjate, la siguiente pregunta está relacionada con lo que platicamos ahorita. Aquí dice que qué consejo se le podría dar a una persona que trabaja todo el día y que normalmente tiene poco tiempo para preparar alimentos. Si ya de por sí el sueño es un tema, ahora la preparación de alimentos para poder llegar a cumplir un plan nutricional también es, yo creo que podría ser complicado en alguien que está con mucho trabajo, ¿no? Sí, una de las principales barreras. Y es igual, regresamos a la parte como de todo o nada. Hay que ver qué se puede hacer, qué estrategia yo puedo llegar a ser la más efectiva para mí. Mi consejo es, si esa persona pudiera al menos tener el control de un tiempo de comida, que lo tenga. O sea, mucha gente es incapaz de tal vez el desayuno y comida, pero ya llegando a la cena puede que tal vez pueda tener el control con respecto a ella. Y si abrir ahí su refri, su alacena y prepararse algo, aunque sea rápido, no sé, por ejemplo, unas quesadillas, un sándwich, algo por el estilo, pero que ya sea preparado por él y con un cierto control con respecto a cantidades, que sea variado, grupos, etcétera. Si se puede dos. O sea, tendríamos entonces el control de desayuno, cena y tal vez solo la comida principal fuera de. Esa también sería una oportunidad. Ahora, también pensar qué tanto tiempo es no tengo tiempo. Se los pongo. Agarrar unas galletas y prepararme un café me va a tomar unos 5 minutos en lo que hierve el agua y está todo el café listo. 5 minutos. Prepararme un huevo, tal vez me va a costar otros 10 minutitos más, o sea, va a ser unos 12 minutos. Pero 12 minutos, o sea, esos 10 minutos que le estoy invirtiendo de más, me va a tener un impacto con respecto a mi saciedad y tal vez a la cantidad de nutrientes que estoy ingiriendo y la reducción con respecto al consumo de azúcar que estoy teniendo. Entonces son 10 minutos más que estoy invirtiendo en mi día, pero la situación ya cambia un poco. Entonces esta parte de qué tanto tiempo es no tengo tiempo. Y dentro de, todavía sí no se puede, porque sí he tenido casos en los que de plano no se puede. Entonces de lo que yo puedo comprar por fuera, trato de ver cuáles son las mejores alternativas que yo tengo. Que a veces está difícil, yo lo sé, y no hay que imaginar que no la mejor alternativa tiene que ser forzosamente las ensaladas, porque mucha gente es como de, es que de aquí a que consigo a alguien que vende ensaladas y las ensaladas están bien caras y es como de, ahí vamos a imaginar otras cosas. Siempre hay un compa que vende tacos de guisado afuera, en algún lado, y entonces esa persona siempre va a tener así como nopalitos y cebolla o pepinos afuera, y entonces yo puedo llegar y puedo decir tacos de guisado. Ahí lo que hacemos es enseñar tal vez qué guisados pueden ser como la mejor Un poquito menos de alternativa grasa, ¿no? Y de carne de puerco y cosas así, ¿no? para que no se coman tal vez de manera tan recurrente, pero cuáles tal vez sí pueden ser una alternativa y llegar a colocarlos. Y bueno, si es con lo único que puedo trabajar, ni modo, pero ya es un cambio. Si yo, por ejemplo, todos los días estaba comiendo carne roja y ahora ya estoy al menos unos días eligiendo carne blanca, eso va a sumar con respecto a mi salud. Ok, no es igual a alguien que tiene controlada su alimentación al 100%, pero ya es un cambio pequeño que a mí al menos me suma y con lo que yo puedo trabajar en esos momentos, ¿no? Paradójicamente, cuando las familias tienen más tiempo, es en fines de semana, es cuando peor comen. Que dijiste algo muy, muy padre, que es la parte de, fin de semana, recordemos, la alimentación cubre ese rol social y entonces creo que pues está bien ir a algún restaurante y preparar, pero si tenemos tiempo el fin, lo que muchas veces yo propongo es, tómense un tiempo de su domingo, ese domingo en la mañana vayan y compren los insumos que necesitan para la semana, regresen a casa, preparen 2 guisados, los que ustedes elijan, 2 guarniciones, tal vez no sea arroz y pasta, tampoco necesitan ser chefs ni tampoco invertirle tanto a la parte de tiempo para cocinar, sino por ejemplo me hago un pollo con un poco de cebolla y champiñones y me hago también un arroz blanco, así que esto va a salir como en 1 hora y media, a lo mucho, ya lavando incluso los trastes, pero yo ya voy a tener ahí mis alimentos en mi refri, los guardo en un topper o en un recipiente hermético en la parte de mi refri lo más hasta arriba que puede y lo más hasta atrás que pueda. Eso ahí me va a durar una semana y media, si lo guardo bien y no hago contaminación cruzada. Tengo la oportunidad de invertirle 2 horas de mi fin de semana para preparar mis alimentos y yo ya nada más entre semana agarro, me sirvo y ya con
come, yo tengo controlada también mi alimentación. Yo sé, tal vez el sabor cambie un poco y hay gente que me diga, ay, es que andar agarrando cosas de que ya están 5 días en el refri no me encanta, pero pues bueno, no nos queda otra, es una alternativa que también puede estar sobre la mesa, ¿no? Entonces puede ser otra opción. Muy bien, pues vamos a continuar con las preguntas. ¿Cuáles son las tendencias actuales en nutrición que consideras más prometedoras y cuáles son o cuáles ves con más escepticismo? De las que son más prometedoras es el ayuno intermitente. Lo sé. Y todavía le hacen falta ahí tal vez algunos estudios, al menos de lo que he leído y mi punto de vista, ¿no? Es como, está en auge, es algo como muy nuevo y vas a mencionar. Ah, sí, también habría que preguntarte qué opinas igual sobre esta perspectiva de las dietas keto. Bien, el ayuno intermitente, normalmente como su nombre lo indica, es tener periodos de ayuno, pero después cortarlo para tener periodos de ingesta. Y hay diferentes tipos, o sea, mucha gente piensa que solo es como comer en ciertas horas y después dejar de comer, pero por ejemplo está el tipo de tener un día en donde tú comas a demanda, libre demanda, y al día siguiente tener un día completo de ayuno. Ahora hay que entender que en ayuno se puede tomar líquidos sin ningún problema. Bueno, líquidos que no contengan energía, como por ejemplo café sin nada, agua en una cantidad correcta, pero es comida libre demanda, al día siguiente ayuno total, al día siguiente comida libre demanda y así sucesivamente. Esa es una alternativa de ayuno intermitente. Hay otra alternativa que es... Déjame interrumpirte en esto. Cuando dices, ay, yo me emociono. Sí, sí, sí. Comida libre demanda, ¿es toda la comida o sea, lo que quieras comer o también se recomienda que tengas unas Porciones o... cantidades, ciertos alimentos específicamente? Al menos en ese tipo de, la recomendación es lo que tú elijas comer. Porque una cosa es como restricción calórica y otra cosa es como esta parte como del ayuno intermitente. Se pueden hacer como una combinación de ambas, pero al menos así tal cual como viene como la estrategia de ayuno intermitente en ese estilo específico, que la verdad es que no se usa mucho, pero es como para que sepan que existe. Es como de, no, es lo que tú elijas comer en ese momento y la cantidad que te satisfaga y después volver a tener como el episodio de ayuno por 24 horas. Ahora, es algo que se buscaría mezclar con otro tipo de estrategias también, ¿no? O sea, no quedarnos únicamente con ello. Hay otro en lo que 5 días es comer y en esos 5 días intermedio colocar 2 días de ayuno completo. Ejemplo, yo el lunes como regularmente lo hago, martes igual, miércoles ayuno por completo, jueves y viernes como, sábado ayuno por completo y domingo vuelvo como a comer. También es un mecanismo ahí de ayuno intermitente. Otro tipo de ayuno intermitente que se ocupa es que los días de ayuno no es que se restrinja por completo, sino que como el 25% de lo que yo tendría que comer en un día habitual. También está esa alternativa. Y el más usado y el más común es el ayuno que hace referencia a las horas en las que ya pueda comer. Y ese es comer en un lapso de, bueno, el más común, un lapso de 8 horas, porque en realidad igual hay diferentes tipos en esa parte, pero el más común es ayuno de 16 horas y en un lapso de 8 horas yo poder comer. Ese es uno de los que existen y es el más usado. Y se puede hacer ya sea que se restrinjan los alimentos por la mañana o que se restrinjan los alimentos por la noche, de manera en la que debido a mis horarios o mi itinerario yo pueda hacer como algunos ajustes. ¿Cuál se recomienda más? Que el ayuno sea a partir de la tarde-noche, para que entonces a partir de que yo me levante pueda empezar con mi consumo de alimentos. Y entonces serían 8 horas de consumo más 16 horas con respecto a ayuno. ¿Por qué prometedor? Porque a través de los estudios sí se ha visto muy buen avance con respecto a diferentes enfermedades. Por ejemplo, resistencia a la insulina, reducción de niveles de triglicéridos en sangre también. Hace un rato, más bien ayer, estaba leyendo un artículo justo del año pasado en donde enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo Parkinson, al momento de que aplicas ayuno intermitente se puede llegar a prevenir este tipo de enfermedades también, puede llegar a prevenir demencia, Alzheimer, o sea, la verdad es que parece ser que es como muy prometedor. La situación está en que hay que saber que pueden haber diferentes combinaciones.
porque si únicamente yo aplico ayuno intermitente, eso no significa que mi alimentación tenga que restringirse de alguna manera o tenga que llevar algunos cambios, pero puedo yo combinar teniendo una alimentación equilibrada, suficiente, variada, y que también en esas 8 horas que yo tengo para comer, tengo que comer todo lo que yo necesito para no tener deficiencias. Es algo importante porque si soy una persona desorganizada que pretendo hacer el ayuno intermitente porque me es más cómodo, lo más probable es que en esas 8 horas, si no me organizo, no voy a cumplir todo lo que se necesita. Entonces voy a quedarme más corto de lo que yo requiero y ahí es donde pueden empezar a ver como ciertos problemas, ¿no? Entonces, no, en esas 8 horas yo tendré que cumplir con todo lo que yo busco e incluso hacer 3 tiempos de comida en esas 8 horas que yo necesito, ¿no? Entonces, eso puede ser como una alternativa. Ahora, desventajas que existen o que todavía hacen falta por estudiar es personas que llegan a tener hipoglucemias o riesgo de hipoglucemia. No, el ayuno intermitente es imposible, no se podría llegar a ocupar por el riesgo elevado que existe. Personas que lleguen a sufrir de hipotensión arterial también podría llegar a ocasionar ahí como ciertos problemillas. Ahí Eh, quisiera interrumpir tantito solo ajá. para explicarle a las personas que nos están viendo qué es la hipoglucemia. Cuando un paciente, el ejemplo más clásico es que cuando un paciente tiene diabetes y está bajo un tratamiento de insulinas, la hipoglucemia se define cuando la glucosa en la sangre baja por debajo de 60 miligramos sobre decilitro y en ese momento puede llegar a haber alteraciones neurológicas, puede haber sedación, letargia, el paciente puede sentirse mal e incluso pues alguien sin glucosa no podemos vivir. Y el tema de la presión también es cuando la presión se baja muchísimo, ahí se mide por tensión arterial media, pero lo importante a saber es que una presión muy baja puede provocar que el paciente se desmaye o que igual se sienta muy mal. Perdóname, quería hacer esta Qué bueno que aclaración. lo aclaras. Personas también que lleguen a tener, por ejemplo, problemas gástricos como úlcera gástrica, gastritis ya severa. ¿Por qué? Porque los ayunos prolongados al menos se ha relacionado con que causan mayor problemas de acidez también estomacal. Y también en personas que la impulsividad es alta. Esto porque al menos en estudios con animales, con roedores, cuando los someten al ayuno intermitente, lo que han visto es que en la oportunidad que tienen de comer hay una sobreingesta. Entonces, lo que llega a suceder es que pues sí me someto a ayuno, pero yo compenso ese ayuno, tengo sobreingestas, incluso atracones, que es esta sensación de poder de no tener el control con respecto a lo que se come y pues eso de alguna manera hace que la estrategia tal vez no sea como la más funcional. Entonces, si tengo problemas de impulsividad, que eso tal vez se podría trabajar en la parte de terapia, pero si tengo las otras condiciones, tal vez el ayuno intermitente no es para mí. La forma en la que funciona es muy similar a la dieta cetogénica, que es otra cosa que ahorita voy a platicar. Al momento de que yo tengo un ayuno prolongado, un ayuno de más de 12 o de 16 horas, lo que ocurre es que como nuestro cerebro, platicábamos, trabaja únicamente con glucosa, con azúcar, los niveles de azúcar descienden y entonces mi cuerpo lo que tiene que hacer es tener un plan B. Y ese plan B es crear cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos entonces hacen que el cerebro pues, tenga su demanda de energía cubierta, pero ya no por la parte de azúcar. Ahora, los cuerpos cetónicos son compuestos que se forman a través de la liberación de ácidos grasos. O sea, grasa que tenemos almacenada en algún sitio, imaginemos hígado, viaja, se de alguna manera disocia, se convierte en cuerpo cetónico y ese cuerpo cetónico viaja acá para mantener mis niveles de energía cubiertos. ¿Qué ventaja tengo? Pues que al haber esta degradación de ácidos grasos, pues entonces los niveles de triglicéridos y de grasa en mi sangre van disminuyendo y entonces voy ocupando esa reserva energética que es al fin de cuentas para una de las funciones que tiene en mi cuerpo. O sea, la grasa cubre esa función de que en algún momento de emergencia de ayuno, pues yo no me muera. Entonces tenga como esa reserva energética. Entonces, al cubrirse, los depósitos van disminuyendo. También ayuda mucho con respecto al metabolismo de la glucosa con respecto a la insulina. Entonces, al no haber estos picos de insulina recurrentes, pues también se mejora mucho esa relación. Y ayuda mucho la segregación de GLP-1 también, que es como mecanismo ahí que ayuda a la segregación de insulina también. Entonces, esos son como los mecanismos por los cuales se han visto que ayuda y es benéfico. Pero pues como su contra
contraposiciones dependiendo de cómo estoy yo. Entonces, mi recomendación es, en caso de intentar ayuno intermitente, acercarse a alguien que sepa del tema, a un nutriólogo en este caso como para que puedan irlos asesorando y puedan saber si es factible o no para ustedes primero. ¿Cuál es el que no creo que pueda funcionar muy bien? Dieta cetogénica. ¿Por qué dieta cetogénica no? ¿En qué consiste la dieta cetogénica? El mecanismo es bajar mucho el contenido de carbohidratos o de azúcares dentro de la alimentación. Aquí hay que dividir. El mayor porcentaje de alimentos que comemos tienen algún tipo de azúcar. Entonces, están los azúcares que no saben dulces, como por ejemplo tortillas, arroz, pasta, papa, leche, yogurt, y los azúcares que saben dulces, como por ejemplo fruta, azúcar de mesa, mermelada, lechera, cajeta, ¿no? Entonces, el objetivo con dieta cetogénica es ambos bajarlos a un límite que es, por ejemplo, a veces del 20%, cuando en dietas habituales está entre un 50 y 60%. Es el mismo principio. Si yo bajo mis niveles de azúcar y mi cerebro requiere azúcar, Vamos a usar ácidos grasos. en algún punto vamos a usar ácidos grasos como cuerpos cetónicos y lo mismo. Pero ¿qué se ha visto en la parte de dieta cetogénica? Que no es funcional a largo plazo. Al menos como los estudios que se han realizado es como puede ser una alternativa que se ocupe para meses en específico, o sea, incluso hacer una dieta de transición al principio, ya tener una dieta cetogénica bien establecida que dure poco tiempo, llamémosle 3-6 meses a lo mucho, y después nuevamente tener una dieta de transición que conlleve a una alimentación con el equilibrio habitual. Esto porque en estudios lo que se ha visto es que a largo plazo es insostenible para las personas. ¿Por qué? Porque nuestra base son los cereales. Entonces llega un momento en el que ya, y aparte a veces complicado porque entonces esta dieta cetogénica tiene que cubrir ciertas especificaciones y por ejemplo es una demanda de grasa excesiva que a veces para tener imaginación de qué preparar, porque no estamos acostumbrados a verlo así, es complicado. Incluso hay clínicas que venden justo como alimentos con un aporte de grasa elevado y un aporte de carbohidratos bajo, justamente como para que sea un poquito más sencillo cubrir cierta demanda, ¿no? Pero al menos eso se ha visto en estudios. Puede ayudarnos tal vez a corto plazo, tal vez 3-6 meses, pero después la persona va a tener que regresar a una dieta habitual, por así decirlo. Y una de las repercusiones que se ha visto en estudios es aumento de colesterol, Claro. LDL. Y Principalmente. triglicéridos, ¿no? Esto por la parte de que el consumo de grasa pues es excesivo y pues la grasa al fin de cuentas, si es de origen animal, va a hacer que los niveles de colesterol empiecen como a aumentarse y sí está correlacionado con aumento de LDL. Entonces, hay un intermitente prometedor, con sus asteriscos ahí a investigar un poquito más porque es relativamente algo que se estudia nuevo. Y la dieta cetogénica sí ya lleva un rato, pero pues tratar de utilizarla por un tiempo un poco pequeño, al menos desde mi punto de vista, y tratar entonces de encontrar otras alternativas también. Vamos a ir a la siguiente pregunta y la siguiente pregunta es para los dos. ¿Qué papel juega el apoyo psicológico en un tratamiento nutricional efectivo y sostenible? Generalmente cuando estamos haciendo una dieta vamos con el nutriólogo, difícilmente vamos con un psicólogo cuando estamos haciendo una dieta, pero ¿qué tan importante sería tener esta intervención de ambos profesionales? Al menos en mi rama es lo que yo recomendaría a todos. O sea, que incluso antes de pasar conmigo, y más en personas que tal vez ya han intentado un plan de alimentación de manera recurrente y han fracasado. ¿Hay alguna barrera ahí que tal vez no han visto? El autoboicot existe y existe por una situación como muy profunda que tiene que analizarse. Ejemplo, no es tal vez el ejemplo para todos, pero para que se den una idea de a qué grado puede llegar el autoboicot. A veces el sobrepeso y la obesidad me protege de ciertas cosas ante el mundo. Entonces, de alguna manera, el tener sobrepeso y obesidad a veces hace que yo no tenga que enfrentarme a ciertas circunstancias o situaciones. Ejemplo, buscar una pareja, no sé, buscar un trabajo que tenga que ver con la parte física. Entonces sirve como protección. Entonces, por lo tanto, al momento de que yo me someto a esta parte de modificar eso y empiezo a ver ciertos cambios, eso me da miedo. Y de alguna manera lo dejo y regreso al punto en donde estaba. No es lo que le pasa a todos, pero es una cosa que puede llegar a suceder entre muchas otras. Entonces, si es alguien que ya ha intentado muchas veces reducir o cambiar hábitos,
lo ideal es mejor sí acompañarse de la parte psicológica. Y otra situación igual importante es que se han hecho estudios comparando diferentes estrategias, por ejemplo, medicamentos para bajar de peso, cirugía bariátrica, tratamiento psicológico nada más como única alternativa para disminución de peso corporal y mejora de hábitos, únicamente nutrición para cambio de hábitos, mezcla entre estas dos, y lo que se ha visto que funciona mejor es tratamiento psicológico acompañado con tratamiento médico acompañado con tratamiento nutricional, o sea, las tres en conjunto. Cuando hace falta una, lo más probable es que haya ciertos cambios, pero después la persona nuevamente retome. Y recuerden, esto pues tiene que ver mucho con cambio de hábitos, y los especialistas con respecto a cambio de hábitos son los terapeutas. Entonces, nosotros brindamos herramientas para saber qué pueden modificar, pero tal vez ellos son los que les pueden decir cómo sortear las barreras para que de verdad cambien esto que necesitan cambiar, ¿no? A mí me gustaría separar esta situación como en desde dos perspectivas. Primero, como terapeuta, y definitivamente la alimentación tiene que ver mucho con situaciones sociales, con situaciones familiares, con situaciones afectivas que a lo largo de nuestra vida tuvieron un impacto elevado. Y entonces de repente buscamos repetir este tipo de situaciones o definitivamente intentamos sentirnos mejor a través de la comida. Entonces sí creo que es muy importante como abordar si hay una situación con la alimentación desde una situación integral. Y por otro lado, que pienso que podría ser muy valioso para quienes tengan la oportunidad de vernos es, yo quisiera compartir un poco como mi experiencia porque yo soy paciente de Alan desde hace ya como 4 meses, como 3 o 4 meses. Es el primer nutriólogo. Yo he visitado a otros nutriólogos a lo largo de mi vida, generalmente por una situación de mejorar mi alimentación, como cómo integrar mejores alimentos y este tipo de cosas. En pocas ocasiones para perder peso. Y es Alan como el primer nutriólogo que me hizo preguntas que a mí como terapeuta dije, por supuesto, o sea, como nunca nadie me había preguntado esto, pero que en general creo que a una persona que no tenga un conocimiento psicológico le parecerían extrañas. Por ejemplo, recuerdo mucho en nuestra última cita la pregunta de, bueno, ¿y cuando tú comías, los demás comían igual? Ahora lo entiendo, ¿no? O sea, bueno, lo entendí en ese momento, pero sí entiendo que cuando tú estás en un ambiente familiar y hay una mesa puesta de una manera familiar a tu conducta infantil, vas a buscar repetirlo y vas a sentirte hasta como consentido, vas a sentir que regresas a ese momento. Entonces, como quien ha estado en este momento en contacto con este tipo de como de implementación integral de la psicología y la nutrición, me parece fundamental que haya preguntas muchísimo más profundas que ¿qué comiste ayer? O ¿qué sueles comer? Sino ¿de dónde viene? ¿Por qué comes eso? ¿Por qué te llama la atención? Incluso si no duermes bien, si tus actividades necesitan una energía particular, y me parece que es sumamente importante. La verdad es que todos estos temas son muy interesantes. Creo que algo que es muy importante rescatar de lo que acaban de comentar los dos es que la nutrición, la disminución de peso y la nutrición en general tiene que ir muy, muy de la mano de esta conducta interdisciplinaria para que realmente se alcancen los objetivos. Influye tanto el tema de pues un tema conductual como un tema nutricional y en muchas ocasiones también un tema médico, ¿no? Y pues vamos a ir ya a las últimas dos preguntas. Esta es la penúltima. Y me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de los suplementos. ¿En qué caso recomiendas suplementos y cuáles son los ideales? Esa igual es muy buena porque las personas que llegan a visitarme piensan que les voy a dar forzosamente suplementos. Y creo que se ha modificado mucho mi profesión a lo largo del tiempo y yo comprendo el por qué. Están acostumbrados a que cuando visitan a un profesional de nutrición salen con al menos su proteína en polvo y aparte un multivitamínico y aparte esto y aparte el otro, que es algo, creo yo, meramente más comercial.
pero que no forzosamente se requiere. Y me atrevería a decir que tal vez el 80% de las personas que vienen a mi consulta no requieren ningún suplemento. Existen diferentes tipos, hay algunos que sí se requieren y no estoy diciendo que no. Por ejemplo, omega 3 sería algo que yo siempre recomendaría, sería algo que es necesario y que más aquí en la ciudad, en donde pocas veces tenemos oportunidad de comer alimentos que provienen del mar, que es ahí donde normalmente se consume omega 3 en cantidades importantes. También otro tipo de alimentos como semillas, grasas de origen vegetal, pero un poquito más de los alimentos que provienen del mar. Entonces, el omega 3 yo creo que va a ser importante como para poder suplementarlo. Este suplemento es un antiinflamatorio y nos ayuda a prevenir muchas enfermedades. Entonces, por lo tanto, omega 3 podría ser algo que yo siempre recomendaría. Vitamina D, dependiendo y con estudios. Primero pedir perfil de vitamina D en sangre y si está bajo, que es como lo usual. ¿Por qué? Porque ya no nos exponemos tanto al sol como antes. Bueno, la mayoría de las personas de la ciudad, ¿no? Puede ser que en otras circunstancias sea diferente, pero es que ya vivimos y más ahorita que se puso la tendencia de trabajo en casa, pues menos aún salimos. Entonces no alcanzamos a sintetizar la suficiente cantidad de vitamina D y tal vez se requiere vitamina D. Y omega 3 y vitamina D tanto son necesarios como para poder mejorar nuestro riesgo a contraer enfermedades, como para también aumentar la masa muscular, la vitamina D, y también para mi situación mental, porque muchas enfermedades relacionadas como por ejemplo depresión, ansiedad, necesitan también un esquema de suplementación de omega 3 y vitamina D en sangre. Entonces serían como las dos tal vez únicas que yo siempre enlazaría. Probióticos también es otra que siempre recomendaría yo. Los probióticos son como estas bacterias que van a nuestro intestino, pero son bacterias buenas, por así denominarlas, y nos ayudan a hacer que los procesos sean mejores, tanto de digestión, pero ahora que se conoció que nuestro intestino no es nuestro segundo cerebro, todavía la relevancia es mucho mayor. Y es nuestro segundo cerebro porque también segrega neurotransmisores. Por lo tanto, el consumo de probióticos también es muy importante. Entonces, omega 3, vitamina D, probióticos, tal vez son como los que se pueden quedar. El resto va a depender mucho de la persona. Entonces, puede ser un multivitamínico, ese sí, en algunos casos puede llegarse como a requerir. De ocasiones en las que, por ejemplo, si la persona ve que no ha llevado una buena alimentación, que su consumo de verduras es muy baja y frutas también, y tal vez quiere empezar con este cambio, pues tal vez un multivitamínico, al menos al principio, nos podría ayudar en lo que se regula ahí también su alimentación. O si ves algún síntoma en específico asociado, no sé, le están sangrando demasiado las encías o algo así en específico, pues ahí vitamina C, por ejemplo, ¿no? Proteína, pues ese es como de los puntos más importantes porque mucha gente piensa que por hacer ejercicio de fuerza, forzosamente tiene que consumir proteína y no es así. Es más como para cubrir un rol. Por ejemplo, cuando yo entro al gimnasio, pues veo que todo el mundo toma algo, lo que sea, pero está tomando algo y entonces como que me siento con la necesidad de pertenecer al grupo. Cierto. Y es como de, no, tal vez sí necesite tomar algo. Y es una de las razones principales por las cuales me buscan a mí a veces, porque es como de, oye, pero ¿Qué es me que tomo? ¿Qué proteína me tomo? ¿qué necesito tomarme? Y yo, Agüita. y es como de, no, muchos casos no se requiere. La proteína en polvo se ocupa cuando ya no alcanzas tu consumo de proteína recomendado y requerimos tal vez algo extra y tal vez tú ya no aguantes otro tiempo de comida más. O sea, por ejemplo, tengo personas que llevan 7 tiempos de comida, entonces pues ya me dicen, oye, ya el séptimo ya comer, ya. Y yo, bueno, pues ahí metemos la suplementación de proteína, por ejemplo, ¿no? Pero una persona que apenas hace 2 tiempos de comida, creo que hacer uno de suplementación, yo mejor haz otro tercer tiempo de comida si tienes oportunidad y no te lees más a la parte como de lo fácil de la toma de suplementación, porque si vamos a hacer esto, pues hay tiempo como para poder destinarle, ¿no? Creatina también podría ser otra suplementación, esa también puede ser una ventaja importante al momento de empezar con ejercicio y ejercicio de fuerza tal vez. Esto va a hacer que el rendimiento sea un poquito mayor, entra dentro de la categoría de seguros, obviamente pues igual consultar con alguien antes de empezar su consumo. La creatina es un polvito que ayuda a hacer que tu rendimiento en ejercicios de fuerza se incremente un poco. Muchas personas como que sienten un subidón de energía, chistoso porque regularmente no debería de ser así, debería de ser así como de que si tú aguantas tantas repeticiones, ejemplo 16, pues con la toma de creatina puedas aguantar 18, 19. O sea, no incrementa directamente el músculo, lo que hace es aumentar tu rendimiento y por ende aumentar tu masa muscular. La cafeína también puede ser una suplementación que se puede llegar a meter y una suplementación como ergogénico es un preentreno. Ayuda a que pues si tú andas
andabas ahí como un poquito, pues, sin pila, puedas meter un poco de cafeína a tu cuerpo antes de entrenar, unos 15 minutos antes de entrenar, y con ello, pues, empiece tu sistema nervioso a activarse y tengas la energía suficiente como para poder entrenar. Entonces, esos son como los seguros durante ejercicio: proteína, creatina y cafeína. Proteína, pues dependiendo mucho del caso, creatina puede ser al inicio tal vez, y cafeína con respecto a si necesitas un poquito más de energía. Ya el resto de suplementación, pues la verdad es que está mucho en duda, requiere mucho, por ejemplo, ahorita está mucho en auge el magnesio. Sí, tal vez en algunas poblaciones en específico hay deficiencia de magnesio, en mi caso, y en las químicas sanguíneas que yo he revisado, no me ha tocado deficiencia de magnesio a mí. Y ahorita como que de alguna manera se piensa que forzosamente lo tenemos que tomar. Y se le empieza a adjudicar como ciertas cosas a cada producto, así como de no, y te previene esto, y hace el otro. La mayoría de los casos no es el caso, entonces mejor como preguntar antes de Alguien. tomar. ¿Tú Exactamente. tienes dudas de algún suplemento en particular? Yo sí de dos, pero Yo en realidad siempre he optado por no suplementarme, entonces de repente sí, a lo mejor en algún momento omega. quiero aprovechar el espacio y que tenemos al experto aquí para desmentir dos cosas. Bueno, Hablar de dos. hablar de dos mitos, ¿no? La primera es la vitamina C. Hablamos que la deficiencia provoca algo conocido como escorbuto, que da sangrado de encías, da moretones, bueno, algunos síntomas por ahí. La vitamina C realmente sirve para prevenir gripas o infecciones de vías respiratorias. Y la segunda es, ¿el colágeno hidrolizado realmente me sirve para algo? Sí, porque la vitamina C también está enlazada con el sistema inmune. Al ser antioxidante también puede hacer que podamos mejorar la defensa que tenemos en el cuerpo. Lo que ocurre es que se ocupa de manera errónea. O sea, yo me estoy tomando vitamina C ya cuando ya estoy enfermo de gripa. Y es como de, pues ya, o sea, ya pasó, ya el daño ya está hecho. O sea, tal vez si te estás enfermando de manera recurrente, pues sí, vitamina C con el objetivo de mejorar ahí un poquito tu sistema inmune y que seas capaz ahí como de defenderte un poquito más, pero sí está enlazado. Lo que ocurre con la parte de vitamina C es que mucha gente la toma a diestra y siniestra, y no, porque por ejemplo la cantidad de vitamina C que debemos de tomar es 60 miligramos al día y debería de ser en forma como de cítricos, pimientos, por ejemplo, pero los suplementos traen 1000 a veces o 100, entonces ya es muchísimo más. Y entonces la vitamina C a largos periodos y en cantidades abundantes sí está enlazada con cálculos renales, entonces ese es un riesgo que se puede llegar a correr. Y he tenido mucha gente que me dice, no, pues llevo 6 meses tomando vitamina C, y es como de un, no, ya tenemos que suspender esa vitamina C. Sí está enlazada, no tanto pues, justamente específico a enfermedades de vías aéreas, pero sí a mejorar el sistema inmune, pero sería algo que yo tendría que estar consumiendo de manera regular. Y si por ejemplo no es periodo de alimentos ricos en vitamina C, que ahorita por ejemplo en invierno es normalmente periodo de, pero si después ya es difícil conseguirlos, pues tal vez se puede llegar a pensar en suplementación en caso de que no llegue yo a cubrirlo por la parte alimentaria, ¿no? Y con respecto al colágeno, se han hecho estudios principalmente en como lo más recurrente, que es dolor de rodillas, que es esta parte como desgaste de cartílago en rodillas. El último que leí no iba más con más en colágeno hidrolizado, iba con un tipo de colágeno que me parece que es el tipo 2, que combinándolo con omega 3 y combinándolo con una sustancia que se llama astaxantina, que es como prima de la vitamina A, es un betacaroteno, ayuda bastante al dolor en las rodillas y dolor articular. De hecho, se ha investigado esto en personas que padecen artritis y parece ser que esta combinación les está ayudando como bastante, pero también principalmente como desgaste como de cartílago en general. Lo que ocurre también con el colágeno y con este tipo de suplementos en general es que está poco regularizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que pues puede ser que te estén vendiendo colágeno, pero en realidad a veces es colágeno con ácido hialurónico o con glucosamina, y esas dos cosas ya son algo que se deben de tomar con precaución, principalmente la glucosamina, que está enlazada en aumento de niveles de glucosa en sangre. Entonces yo no podría tomarla así sin determinar mi estado de salud desde el inicio. Y a veces el colágeno, lo que ocurre con él es que se han hecho comparativas en donde me conviene más comer como estas patitas de pollo, gelatina, caldo de huesos, que tiene una mayor concentración de colágeno que el mismo colágeno que me están vendiendo, ¿no? Como suplementación. Entonces, pues sí. Entonces, ¿esto es real? O sea, lo del caldo Ajá.
Sí, o sea, si tú te haces así como un caldito y tiene hueso, o incluso esta parte como, ay, ¿cómo se le dice al hueso que se come? Tuétano. Ah, exactamente, justo esa parte, el tuétano, tiene una cantidad de colágeno importante y también puede ayudarnos a la regeneración. Que esa parte está como ahí en duda, todavía se está como experimentando. Hay estudios que se contraponen, unos dicen que sí hace que mejores ahí la parte de la articulación, otros dicen que no. Entonces, pero al menos los que yo he leído, si se suplementan esos tres, puede llegar a ser un auxiliar bastante bueno. Y más porque el dolor en rodilla es muy frecuente. Que ahí visitar un fisio también sería como Muy importante. bueno. Ok. ¿Qué cambios en la dieta recomendarías a medida que envejecemos para mantener la masa muscular y... Prevenir la sarcopenia. Antes que nada, me gustaría como preguntarte qué es la sarcopenia. Creo que es un término que, del cual tenemos poco conocimiento, pero la pregunta original de qué cambios en la dieta recomendarías a medida que envejecemos para mantener la masa muscular es algo bastante interesante. La sarcopenia es una, no sé si decir enfermedad como tal, pero es una condición. Podríamos decirlo así, en el que la cantidad de masa muscular es tan baja que puedo llegar a ser más frágil. Y el ser frágil conlleva a que yo pueda tener un evento estresor que me puede llevar a una enfermedad o a una condición en específico. Esta masa muscular tan debilitada pues me hace caminar un poquito más despacio, por ejemplo, ser incapaz de poder subir escaleras, o ya me está costando mucho trabajo subir escaleras, pararme de una silla ya me es como muy complicado. Y normalmente se relaciona en personas o adultos mayores que no hacen ningún tipo de actividad física y que llevan mucho tiempo sin hacer actividad física. Ese problema normalmente viene y sucede mucho cuando una persona se retira. De repente ya deja de trabajar, se aísla mucho, está únicamente en casa. Yo sé que tal vez conocen a alguien que se retiró y ahora está únicamente como viendo la tele, por ejemplo, y no va a ningún sitio. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucho menos movimiento y al estar en una etapa diferente, que es esta de la vejez, la cantidad de hormonas que se segregan pues disminuyó de una manera importante. Entonces ya no tengo testosterona en el nivel que yo tenía antes, que la testosterona me ayuda a aumentar mi masa muscular, por ejemplo. En el caso de las mujeres también las hormonas sexuales bajan mucho y por lo tanto también el aumento de masa muscular depende mucho de hormonas sexuales. La vitamina D también puede llegarse a bajar porque ya no salgo y entonces la cantidad de músculo también va a depender de esas dos. La cantidad de alimento también puede verse afectada porque al envejecer empezamos a tener menos o más inapetencia y entonces por lo tanto hay ocasiones en las que la cantidad de alimentos que yo consumo no es la idónea o empezamos a tener hábitos que tal vez no son los más recomendables. Ejemplo, desayunar solo un pan, en mi comida sí comer alimentos de origen animal o leguminosas que tienen proteínas y volver a cenar como muy ligero, como unas galletitas con té. Y entonces si nos damos cuenta, solo en la comida estoy ingiriendo proteínas y entonces mi demanda de proteínas no va a estar cubierta y por lo tanto mi masa muscular va a ir hacia abajo. Entonces vienen desde aspectos mismos de la persona psicológicos, de la parte de que tal vez el retirarse hizo que pues sin tener un itinerario en específico se quisieran quedar un poquito más de tiempo en casa, haciendo que sean más inactivos. La alimentación se modificó, la cantidad de alimentos de origen animal y de cantidades buenas de proteína también disminuyen. Y en la parte biológica, pues la segregación de hormonas y algunos tipos de sustancias que favorecen eso también empiezan a disminuir. Mi músculo se reduce mucho, empiezo a tener dificultades para hacer ciertas actividades básicas, pararme, subir escaleras, etcétera. Y eso de alguna manera está correlacionado a primero tener enfermedades y después a muerte. ¿Y por qué lo digo así tan drásticamente? Porque el ser frágil me conlleva más riesgo a caídas y se ha visto que el caerme en un adulto mayor puede ocasionar fractura de cadera y la fractura de cadera es una predisposición a tal vez ya tener pues diferentes ahí complicaciones que pueden llevar incluso a la muerte de la persona. Yo sé, es una cadenita ahí bastante grande y tampoco pretendo como espantar, pero es como de, ok, hay que buscar entonces prevenir la sarcopenia desde el inicio y para prevenir la sarcopenia basta con que seamos activos. Mucha gente es como de no, es que ya por mi edad, que no sé qué, y es como de, no, o sea, sí nos va a costar un poquito más de trabajo, sí, no digo que no, si te pongo a competir con alguien de 20
no vas a ganar, pero lo que va a ocurrir es que es posible todavía generar masa muscular. Entonces hay que buscar mantenernos activos y buscar, igual nos quedamos con la idea de que forzosamente es como ciertos ejercicios en específico y en un lugar en específico. No tendrían por qué meterse al gimnasio. Ejercicios dentro de su propia casa que tengan que ver con fuerza, flexibilidad, equilibrio, nos pueden ir ayudando a mejorar esta situación también. Suplementación en adultos mayores por esta situación para prevenir sarcopenia todavía no está bien evidenciada. Lo único que se sugiere en ellos es una muy buena cantidad de proteína por base de la alimentación. Y entonces para lograrlo es en los 3 tiempos de comida que yo tenga, alimentos de origen animal o leguminosas para llegar a una cantidad de proteína adecuada. Y si yo lo hago así y me mantengo activo, el riesgo de sarcopenia puede ir bajando bastante. No sé si se aclaré bien la No, duda. claro. Bueno, pues queremos agradecerte mucho que nos hayas regalado este tiempo y también a ustedes por poder ver este contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes. Gracias, Andrés, por haber estado aquí también. Muchas gracias. No, gracias por invitarme y la verdad es que lo poco que sé espero que pueda servirle a diferentes personas que nos escuchan. No, seguramente, se tocaron temas muy interesantes. El nutriólogo Alan Hill va a estar con nosotros en Home Clinic, es un nuevo integrante del equipo y pues si de repente quisieran una consulta con él, no duden en escribirnos, van a estar los números de contacto aquí abajo. Por favor, muchas gracias por vernos. Cuídense mucho. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bye.